Bendiciones, hoy martes 16 de mayo del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, sin temores, sin miedo. Tenemos que aprender a reconocer que el único que nos puede dar la fortaleza en medio de cualquier prueba es nuestro Padre Celestial. Y Él quiere que no tengamos temor, que no tengamos miedo ante cualquier circunstancia. Es decir, que usted y yo, cuando nos agarramos de la mano del Señor, entonces podemos estar sin temores y sin miedo. El apóstol Pablo, en la carta que le manda a Timoteo, ¿verdad?, lo anima para que Timoteo deje de tener temor. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo es un espíritu que quiere venir a invadir al pueblo de Dios para que se detenga, para que se paralice. Cuando una persona tiene temores, cuando una persona tiene miedo, va a paralizarse y no va a poder continuar caminando, no va a poder continuar haciendo lo que Dios quiere que haga. Entonces el Señor en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que Dios no te hizo para ser cobarde, al contrario, nos dio poder para amar a los demás, para fortalecernos, para poder vivir una buena vida cristiana. Es decir, que Dios quiere que usted y yo nos levantemos y le creamos a Él en lugar de crearle al mundo, en lugar de estar angustiado, porque Dios no nos dio ese espíritu de temor, sino de poder, de amor y de buen juicio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, podemos avanzar. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda de dónde viene su fortaleza, de dónde viene esa fuerza y esa fe que él necesita, ¿ok? Porque habla con él en el versículo 4 de 2 de Timoteo 1, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avise el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Porque este muchachito tenía primeramente una abuela y una madre de fe, ¿ok?, que podían derribar ese espíritu de temor, ¿ok? ¿Por qué? Porque el miedo, la angustia son demonios que quieren venir a invadir la mente, el corazón del ser humano. El salmista decía en el Salmo 56, en medio de una oración de confianza, en el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. O sea que en medio de que el espíritu de temor, de miedo te quiera venir a tocar la puerta, lo que tienes que hacer es alabar a Dios. La adoración, la alabanza hace que el miedo, que ese espíritu de miedo, de temor se vaya, ¿ok? Entonces necesitamos alabar a Dios, necesitamos adorar a nuestro Padre Celestial para que ese espíritu de temor que está tocando nuestra puerta se pueda ir, pueda ser desarraigado de nuestra vida. Y el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo cómo era su madre, cómo era su abuela, pero también avivando el fuego que él había impuesto en él por medio de la imposición de sus manos. ¿Por qué? Porque Timoteo había sido discípulo de Pablo, había caminado con Pablo, había visto lo que Pablo había hecho y sabía de cómo Pablo se movía a pesar de todas las acusaciones, de todos los vitupereos, de todas las persecuciones. Cuando el apóstol Pablo le manda esta carta a Timoteo, estaba en una cárcel, se encontraba en una cárcel allí, pero él le da ánimo a Timoteo, le da ánimo ¿para qué? Para que se levante, para que estuviera avivado, porque él estaba preso en Roma, ¿ok? Y era una época donde Nerón estaba en contra del evangelio y venían muchos momentos duros, muchos momentos difíciles, pero ahí Pablo estaba animando a Timoteo que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, que a pesar de las situaciones, él tenía
tenía que confiar porque el espíritu que Dios le había dado no era de miedo, era de poder, era de dominio propio, era de autoridad. Dios te dio poder. Mire, ¿sabe cuántas veces la palabra de Dios nos enseña a que no tenemos que tener miedo? Muchísimas veces. Cuando el Señor, mire, dice el libro de Josué 1, el Señor habló con Josué y le dijo: yo sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo ni te desanime, ¿ok? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Porque Josué se sentía con miedo porque ya no estaba con Moisés. Mire, le estaba pasando lo mismo que a Timoteo. Ya no estaban con su maestro, con su mentor, con el que lo llevaba, con el que lo caminaba. Ahora le tenían que caminar solo. Hay gente que cuando está con el pastor se siente con el pecho parado. Ay, sí, estoy con mi pastor. Pero te va a tocar el tiempo, el momento donde tú vas a estar solo. Tal vez ya no estás con tu mamá, no estás con tu papá. Y Dios te dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Tienes que confiar en mí, tienes que confiar en mí. Una y otra vez el Señor nos enseña por medio de su palabra a no tener miedo. Dice: no temas, yo te voy a ayudar. Yo te sostengo de la mano derecha. Yo soy el que te sostiene de la mano derecha. Y te digo: no temas. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, que es como heno? ¿Ok? Entonces, nuestro Padre Celestial nos quiere llevar a que usted y yo confiemos en Él, a que soltemos los miedos. A veces tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a que le suceda algo a nuestros hijos, tenemos miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a que no puedan darse las cosas como nosotros queremos, o miedos a enfermarnos, o miedo, ¿ok? Y ese miedo, ese temor quiere invadir. Por eso el apóstol Pablo, a pesar de la gravedad que estaba viviendo su situación, a pesar de la tristeza que él podía tener, el apóstol Pablo se mantuvo firme, ¿ok? Y es probable que su salud estaba también quebrantada cuando él escribió la carta a Timoteo desde la prisión. Tal vez él carecía de todo lo indispensable que era ropa, de su abrigo, pero esto no le impidió a Pablo a que ayudara a Timoteo a levantarse, ¿ok? Esto no le impidió a Pablo a que le insistiera a Timoteo que él tenía que levantarse y creerle a Dios. Por eso le recordó de dónde él venía. Yo vengo a recordarte en esta mañana de dónde tú vienes. Tú sabes de cuál es nuestra descendencia. Nosotros venimos directamente de la tribu de Judá, esa tribu de poder y autoridad, porque somos descendientes de Jesús, y Jesús viene de la descendencia de David, y David viene de la descendencia de Judá. Es decir, que somos guerreros, hermanos, somos guerreros. Por eso, en medio de las circunstancias, usted tiene que levantarse y saber que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Así que no tengas temor, no tengas miedo, no te sientas triste por lo que estás viviendo. No. Ante la circunstancia de lo que están viendo tus ojos, no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que levantarte, tienes que creerle al Padre Celestial, tienes que creerle al Todopoderoso. Tenemos que saber que tenemos un Dios todopoderoso y no tenemos que tener miedo de lo que pueda acontecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es nuestra luz, es nuestra salvación. Por lo tanto, como dijo el salmista, ¿de quién temeremos? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque el salmista estaba claro que el Señor era Él que iba a estar con él, que lo iba a guardar, el que lo iba a sustentar. El libro de Deuteronomios 31:8 nos da una promesa, mire, irreversible. Nos dice: el Señor marchará contigo, estará contigo, nunca te dejará ni nunca te abandonará. Así que no te desanimes. Y nos lo vuelve a recordar el Señor en medio de los evangelios, cuando nos dice: porque yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Es decir, es una promesa que tenemos, que no vamos a estar solos. El diablo te susurra al oído y te dice que vas a estar solo, pero Dios te
te dice, te dio una palabra en el libro de Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Y aquí que estoy con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de parte de Dios que no estamos solos. Así que en esta mañana, que tú puedas decir, Señor, sin miedos y sin temores, Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que no me diste ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdame, Señor, a avanzar, porque sé que en el día en que temo, en ti confío. A Dios alabaré confiado, que en medio de los miedos, de los temores, en medio de los, Padre de la gloria, de las angustias, Señor, sé, Padre de la gloria, que en el único que tengo que confiar es en mi Padre celestial, porque tú eres mi luz, tú eres mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, Señor, porque sé, Dios mío, que tu vara y tu callado me infunden aliento, que tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeré, no temeré, no temeré, porque tú, Dios mío, Señor, eres mi ayudador, eres mi sustentador. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, oh Dios mío, yo no temeré, porque sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. En el nombre de Jesús, amén.